¿Cómo están, cibernautas viajeros? Es un placer que nos acompañen en otro lunes de vagabundeo y los voy a llevar a otro lugar interesante en el Distrito Federal. Soy Juan Carlos de la Mora y nuestro viaje comienza en este momento. A vagar se ha dicho. El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares que desde el siglo XX se ha dedicado a la difusión de la cultura, en especial la del arte joven y experimental. De hecho, me estoy refiriendo al Museo Universitario del Chopo. El Museo Universitario del Chopo es un edificio ícono de la arquitectura al norte de la Ciudad de México, el cual se encuentra bajo la custodia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Museo del Chopo es una de las construcciones que albergan gran calidad de obras representativas del arte universitario contemporáneo. Por otro lado, es un espacio que se caracteriza por la diversidad cultural y artística de su público. Es considerado también un lugar de expresión y difusión donde jóvenes y adultos convergen para disfrutar de la amplia cartelera de actividades que el museo ofrece. Esta casa universitaria es un claro ejemplo de la iniciativa artística de nuestro país. Este inmueble se encuentra ubicado en la calle Dr. Enrique González Martínez número 1 en la colonia Santa María la Ribera y tiene un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. La historia de este bello espacio arquitectónico se remonta a principios del siglo XX, para ser exactos en 1902, cuando las ferias mundiales tuvieron un gran auge en las grandes ciudades europeas y norteamericanas. Este edificio fue construido por la empresa metalúrgica Butenhoffnungshütte para su presentación en la Exposición de Instalación y Arte Industrial de Alemania. Ese mismo año el empresario mexicano José Landero y Cos decidió comprar dicho pabellón para crear una sala de exposición de productos industriales. A finales de 1902 concluyó la feria y la Compañía Mexicana de Exposición Permanente compró 3 de sus 4 salas de exhibición. El edificio se desmontó y embarcó hacia México. Se armó en la colonia Santa María la Ribera en las proximidades de las estaciones de ferrocarril, que era un sitio atractivo para las familias de clase media, pues estaba cerca del centro y tenía todos los servicios. Y cabe mencionar que este recinto lleva esa denominación porque antes esta colonia llevaba el nombre de Árboles y este museo se encontraba en la calle Chopo. Y después de conocer la historia de este interesante museo, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos rápidamente a su programa Vagabundeando, así que volvemos. En Conexión Sónica reunimos a los nuevos ídolos de la música independiente, ya que todos nos conectamos a través de las melodías y ritmos. Reinventa tu lado melómano y al lado de Vivi, Karen y Diana dejen que la explosión sónica inunde tu sentir. ¿Y qué les parece si comenzamos diciendo la conexión ha comenzado? Inspira TV, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. En 1909, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes rentó el edificio del Chopo para montar el Museo de Historia Natural, el cual fue inaugurado el 1 de diciembre de 1913. El antiguo Museo Nacional de México acogía colecciones antropológicas, etnológicas, paleontológicas y zoológicas. Hacia 1902, el museo era el mejor de México y recibía cosa de 1,200 visitantes diarios, que ya lo llamaban familiarmente el Museo del Chopo. Para mediados de la década de los 60, el deterioro del edificio y la merma del acervo provocaron el cierre definitivo del museo. La colección pasó al Museo de Historia Natural de Chapultepec, el Museo de Geología e institutos también y escuelas de facultades de la UNAM. Después de su última remodelación, este inmueble cuenta con nuevas instalaciones y las cuales les voy a platicar a continuación. El Cinematógrafo del Chopo, Foro de Cine, Foro del Dinosaurio Juan José Gurrola, Foro de Artes Escénicas,
6 galerías, una librería, nuevas oficinas y un edificio para corporativo. Los trabajos de rescate del inmueble comenzaron en 1973. Tras casi 2 años de trabajo, el Museo Universitario del Chopo quedó listo. El 25 de noviembre de 1975, el rector Guillermo Soberón inauguró el Museo Universitario del Chopo. Desde su inauguración, el Museo Universitario del Chopo fue un dinámico centro promotor del arte contemporáneo, caracterizado por su vocación innovadora y su carácter incluyente y plural. Por el momento, el Museo Universitario del Chopo cuenta con 3 exposiciones abiertas al público y son las siguientes. Expo Fotoperiodismo 2012 es una exposición que muestra las mejores imágenes y documentales realizados en el país y producidos en el 2012. Esta muestra cuenta con 125 imágenes de 41 fotógrafos independientes y de 22 medios de comunicación, provenientes de 3 entidades del país, que formaban parte de la historia de México, como son la violencia, los Juegos Panamericanos, migración, desastres naturales, el aniversario del caso ABC, entre otras cosas. Con esta exposición se reafirma y valora una vez más la importancia del trabajo de los fotoperiodistas que trabajaban en México, convirtiéndose en un espacio clave para el libre intercambio de información y la valoración de la fotografía documental y la prensa que se produce en nuestro país. La muestra permanecerá hasta el 3 de febrero de 2013. El horario de visita es de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los martes es entrada libre y la localidad general es de 30 pesos para estudiantes, maestros, INAPAM, y para la UNAM es de 15 pesos. El Festival Internacional por la Diversidad Sexual celebró sus 25 años de actividades con esta exposición a favor de la comunidad lésbico-gay, y su único objetivo era difundir los temas de homofobia, discriminación y violencia. Este año se llevará a cabo un programa de actividades titulado Bodas y de Plata, en diversas sedes de la Ciudad de México. En el Museo del Chopo se presentará la exposición colectiva multidisciplinaria Bodas de Plata, retrospectiva de artistas que han presentado su trabajo en el recinto, como Alejandro Montoya, Antonio Salazar, Armando Cristeto, Carlos Jaurena, Daniel Ezama, Gustavo Monroy, Reinaldo Velázquez, Rodrigo Pimentel, Yolanda Andrade y Froilán Ruiz, entre otros, así como las propuestas de nuevos artistas. La Medioteca es el centro de información donde todos los visitantes pueden consultar la historia del edificio, y el atractivo principal es que se puede observar la iluminación, tocar las vigas, cosa que no ocurría antes, y sobre todo observar la estructura del edificio. Medios y Ambientes es una exposición colectiva a través de la instalación de fotografías, videos y pinturas, todas relacionadas con la historia y la arquitectura del edificio. Guerra de la Paz, integrado por los artistas cubanos radicados en Miami, Alain Guerra y Neiraldo de la Paz. Involucraron en su obra el ready-made con técnicas tradicionales y el uso de materiales no convencionales. Su obra reflexiona en repetidas ocasiones sobre temas como el medio ambiente, el consumo y la cultura del desecho. Cámara de Tortura, segunda propuesta de una serie de instalaciones escultóricas basadas en la documentación fotográfica de ropa que los artistas encontraron enredada en alambres de púas por un periodo de 10 años. La fotografía relacionada al Museo del Chopo, titulada Palacio de Cristal, fue impresa sobre un material duro transparente en grandes dimensiones, mientras que las 18 que forman la serie Palacio Negro se presentan en cajas de luz. Estas fotos tratan de las historias ocultas del edificio. Naida Collazo Lorenz presenta una videoinstalación que proyecta cuerpos fragmentados dentro de una sala oscura que aluce a la corporalidad del espectador. En tanto, Charles Yujas Alvarado exhibe su instalación escultórica, que es un sofá en forma de oreja. En esta muestra, los artistas trascienden los límites de los medios tradicionales. Los temas orgánicos y los colores de la pintura establecen relación y contraste entre las demás obras. Así que ya lo saben, amigos, no se pierdan la oportunidad de conocer cosas nuevas en el Museo Universitario del Chopo. Ha llegado el momento de irnos un pequeño corte comercial, pero enseguida volvemos al programa favorito de ustedes, Vagabundeando. Volvemos. En Inspira TV queremos conocer tu opinión. Haz contacto con nosotros a través del correo informacion@inspiratv.com.mx y de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Únete a la comunidad de Inspira TV y síguenos cada semana en nuestro sitio oficial www.inspiratv.com.mx. Inspira TV, la televisión hecha para personas como tú.
Y si ustedes todavía tienen algunas dudas acerca de este museo, no se preocupen porque Vagabundeando tiene más información para ustedes, así que chequen esto. En el año de 1979, cuando el Museo Universitario del Chopo convocó al primer concurso de composición El Rock del Chopo, se ideó a la vez establecer un espacio donde los amantes del rock intercambiaran discos. El 4 de octubre de 1980 se inauguró el primer tianguis de la música, cuya originalidad estriba en que no había compra y venta de discos, sino solamente el trueque de los mismos. Más tarde cambió su estructura para convertirse en un mercado convencional, pero del que conservó el nombre como marca de identidad. Está resultando muy interesante, ¿no es así? Y tan solo es una probadita de lo que pueden encontrar aquí en el Museo Universitario del Chopo. El Museo Universitario del Chopo le debe a la dirección del maestro Arnold Belkin la preponderancia de las artes plásticas y su proyección internacional. Este admirado maestro tuvo un gran número de talentos jóvenes, al igual que muchas exposiciones. Desde 1985, el Chopo alberga la Semana Cultural Lésbica Gay, cuyo núcleo es una muestra derivada de una convocatoria pública. Durante la semana se llevan a cabo conferencias, talleres, mesas redondas y exposiciones, presentaciones de libros, funciones de cine, teatro, música, danza y performance, todo esto dedicado a la diversidad sexual. En el 2013 el edificio del Museo Universitario del Chopo cumplió 100 años, por este motivo el programa cultural incluyó el montaje de 10 exposiciones que recaudaron su historia. Además se realizó un ciclo de 10 conciertos para 100 años del Chopo y se realizó el coloquio Un Chopo, 2 museos y 100 años. Existen además talleres libres o especializados que el museo pone a tu alcance, los cuales puedes conocer más a fondo a través de su página de internet www.chopo.unam.mx. Las opciones son variadas, pues las hay infantiles y para adolescentes y adultos. Además, en los alrededores de este museo se instala durante los fines de semana el famoso Tianguis del Chopo, que por su riqueza multicultural llena de vida a los alrededores y te invita a ser partícipe y conocer más de cerca este museo universitario. Pues por hoy hemos terminado, vagabunderos, y ustedes no olviden en visitar el Museo Universitario del Chopo, ya que se llevarán gratas sorpresas con las exposiciones que aquí se muestran. Yo los estoy viendo el próximo lunes para seguir conociendo más lugares interesantes en el Distrito Federal. Y no olviden seguirnos por las redes sociales de Facebook y Twitter y dejarnos sus sugerencias y comentarios en informacion@inspiratv.com.mx. Yo soy Juan Carlos del Amor, así que hasta la próxima.